Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Nuestro invitado hoy es el doctor Armando Bernuy, físico egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería y estudioso de estos temas astronómicos, cosmológicos, que tanto apasiona a la gente. Este año, precisamente, el Premio Nobel de Física ha sido otorgado a científicos relacionados con el agujero negro o los agujeros negros. Y uno de los galardonados ha sido Roger, Roger Penrose. Bueno, nuestros seguidores nos han dicho pues que hay que hablar sobre Penrose porque es un gran hombre y no es posible que sea ignorado. Bueno, entonces, ¿quién mejor que Armando Berni, que conoce estos temas, para que nos explique? Gracias, Armando, por aceptar esta entrevista. Gracias a ti, Modesto, por tu gentil invitación. Bueno, Armando está en Brasil en este momento. ¿En qué lugar y en qué sitio estás trabajando, Armando? Yo trabajo en el Observatorio Nacional, ese es el nombre de mi institución. Es una institución dedicada a observación astronómica desde la época del emperador Pedro II. Tiene 193 años de fundada. Eh, ha sido la primera institución de su tipo en Latinoamérica. Y yo tengo la suerte de trabajar con colegas que son astrónomos de profesión. Yo no soy astrónomo de profesión, como probablemente tú y tus oyentes saben. Yo soy físico de profesión. Pero en un momento de mi vida me gustó, tuve contacto con datos observacionales y entonces ahora hago un poco de los dos, ¿no? Trabajo con modelos cosmológicos usando datos observacionales. Bueno, Penrose tampoco era astrónomo, matemático, ¿no? Que, Exactamente. de modo que físico y matemático por ahí son más o menos interesados en temas como los agujeros negros. Ahora explícame, en primer lugar, por favor, para que algunos de nosotros que no comprendemos totalmente algo, algo nos llegue. Un agujero negro. Uno dice, bueno, si hay mucha masa, se vuelve infinita prácticamente y atrae todo, ¿no? Eso es decirlo de manera muy simple, pero ¿por qué tan complejo? ¿Por qué da lugar a premios Nobel? Cuéntame un poco, ¿cómo es un agujero negro? Ok, Modesto, gracias por la pregunta. Entonces, voy a tratar de ser didáctico en la explicación. Eh, Existen dos tipos de agujeros negros, o sea, hasta donde sabemos ellos pueden ser producidos de dos formas diferentes. Una es por colapso de estrellas, estrellas que imploden y esa implosión no puede ser parada, retenida, sino que ella continúa indefinidamente y entonces eso, según un modelo de evolución estelar, es una posibilidad real. Los recientes descubrimientos, 2014, 15, 16 para acá, de ondas gravitacionales, ¿no? Se refieren a interacción o de objetos pequeños, probablemente estrellas pequeñas con agujeros negros pequeños, relativamente pequeños. Pequeños son hasta del orden de una decena de masas solares. Y esos eventos entonces son de un tipo. Existen otros agujeros negros que esos son más misteriosos todavía, que son los que pueblan, o sea, están localizados en el centro de las galaxias. Esos agujeros negros tienen otra formación, tienen una formación antigua, primordial. Esos agujeros negros son muy, muy masivos. La masa estimada para el agujero negro en nuestra galaxia tiene 2,5 millones de masas solares. Entonces ellos tienen otro origen y su evolución también es bien diferente. El trabajo de Penrose entonces tiene que ver más con los agujeros negros
primordiales, digamos, antiguos, masivos, etcétera, más que con los agujeros negros que mencioné en primer lugar, que son los estelares, que son más un problema termodinámico, digamos. También un problema gravitacional, pero tiene una buena base, un problema termodinámico de implosión de una estrella que no consigue, por efecto de su propio peso, la fusión nuclear no consigue detener la implosión, y entonces eso acaba colapsando indefinidamente para formar un agujero negro estelar. Tu micrófono está apagado. Los núcleos atómicos son cargados positivamente, electrónicamente, y entonces se repelen entre sí. Y digamos que la acumulación de masa hace que la gravedad poco a poco vaya compitiendo y al final vence a la repulsión que hay entre núcleos. Eso significa que un agujero negro en el fondo sería un tremendo núcleo, algo así, tremendo, con una densidad de masa eh, enorme, grande, grandísima. Sí, bueno, densidad grande, enorme, sí. Masa no, la masa está determinada por los efectos que causa en su alrededor. Y sobre la otra parte de tu comentario, es que en realidad ni teóricamente ni observacionalmente no tenemos ninguna información, ni siquiera adivinanza, ni siquiera especulación creativa. No tenemos la menor idea de lo que hay dentro de un agujero negro, porque existe una división entre el interior y el exterior que llamamos horizonte. El horizonte de eventos de un agujero negro nos impide de hacer un experimento o de realizar experimentos o de tener información observacional que nos diga de qué está hecho un agujero negro. O ¿Por qué sea que no razón? sale, no sale ningún tipo de información, obviamente. Uno No, puede dar libre rienda suelta a su imaginación y no puede exactamente, comprobarse. exactamente. Bueno, entonces el premio Nobel se dice que es también por haberse observado ópticamente un agujero negro. Exactamente. Entonces déjame comentarte, la historia es bien interesante. Eh, el teorema de Penrose es del año 50 y tantos. Déjame ver, tengo la fecha por aquí. El teorema de Penrose, entonces, es sí, 1965, disculpe. El teorema de Penrose es una aplicación de la teoría general de relatividad. Entonces, vamos por el principio. La teoría de relatividad general fue publicada en su versión final en 1915. A partir de ahí, las personas que tuvieron interés en estudiarla comenzaron a encontrar aplicaciones. Entonces, la primera aplicación fue, por ejemplo, un físico matemático de apellido Schwarzschild. Él encontró una solución para un único cuerpo sobre el cual entonces habría un campo gravitacional fuerte. Esa solución a las ecuaciones de Einstein, para un caso puntual, entonces es conocida como la solución de Schwarzschild. A partir de ahí, entonces, muchas personas comenzaron a encontrar otras soluciones. Entonces, existen las soluciones para fluidos cosmológicos, etc. Y en el año 65, entonces, hubo otra onda de interés, nuevos intereses de personas por estudiar la relatividad general. Entre ellos, entonces, esa nueva generación que conoces bien, o Penrose y Hawking son los miembros más destacados, pero hay otras personas también. Rees, por ejemplo, o Dennis Sharma también. Entonces, la contribución de Penrose fue la siguiente, ¿no? Él usó los presupuestos, las bases de la relatividad general para responder a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si
en una determinada región se cumplen requisitos mínimos sobre la conservación de la energía. O sea, en otras palabras, ¿qué pasa si en una cierta región del espacio se produce una concentración que supera una concentración de más energía? Cuando le habla de energía es en realidad más energía porque en relatividad las dos cosas son una misma, ¿no? ¿Qué pasa si en una cierta región del espacio hay un exceso de más energía concentrada? Entonces él encontró que las soluciones de relatividad general indican que ahí necesariamente tiene que haber una singularidad. Entonces lo que las personas comúnmente llamamos agujero negro, en relatividad general se llama solución singular. Entonces Penrose demostró matemáticamente que si esas condiciones se dan, esos requisitos se dan, entonces necesariamente tiene que haber un agujero negro. Esa es la parte teórica de la historia, ¿no? La parte observacional de la historia es que hace algún tiempo los astrónomos ya habían observado el centro de la galaxia y comparado nuestro centro de galaxia con centros de galaxias o regiones centrales de galaxias de otras vecinas cercanas. Y nuestra galaxia es oscura para el espectro, para la parte óptica del espectro, para el espectro visible del espectro electromagnético. Y entonces no observaban casi nada. Hay mucha llamamos polvo interestelar, que opaca la luz de esa región. Entonces, eso fue, en vez de ser un desánimo, ¿no? Ese obstáculo fue un motivador para que los astrónomos encontrasen mejores formas de observar el centro de nuestra galaxia. Y observaron con mucha paciencia qué pasa con las estrellas cercanas al centro galáctico. Y ellos observaron, ¿no? Hay unos videos muy bonitos de 1 minuto, minuto y medio, donde hacen un seguimiento cada 3 meses, cada 6 meses, ellos observan una misma estrella y lo que se ve no se puede ver en una noche, 2 noches, ¿no? Tiene que ser en un periodo largo de tiempo porque lo que se observa es que las estrellas, varias de ellas, unas 5 o 6, o en este momento tal vez unas 10 ya fueron observadas alrededor del centro galáctico. Esas estrellas describen órbitas elípticas de la misma manera que los planetas describen órbitas elípticas alrededor del Sol. O sea, hay un centro de fuerzas no observado, está oscuro, no se ve lo que es, pero estrellas masivas están dando vueltas en órbitas elípticas alrededor de ese centro. Entonces, la conclusión más obvia es que en esa región hay un agujero negro. Y por las órbitas, por el periodo de las órbitas y la masa de las estrellas que hacen ese recorrido, entonces se ha calculado que ese agujero negro en el centro de nuestra galaxia tiene 2,5 millones de masas 2,5 millones solares. de masas del Sol. Una cosa gigantesca. Ahora, volviendo a Penrose. Penrose, entonces, eh, tú me dices que encontró una solución singular. ¿Es la solución singular? ¿Es la solución de la famosa ecuación de la relatividad general de Albert Einstein que él planteó o alguna Exactamente. modificación de esa No, ecuación? no. Entonces, las ecuaciones de Einstein son bien genéricas, ¿no? Claro. Valen en principio para cualquier caso que uno quiera aplicar. Y entonces la genialidad de Penrose fue encontrar bajo qué condiciones las soluciones a las ecuaciones de Einstein van a dar como solución una singularidad, o sea, en términos mundanos, un agujero negro. Ah, ya, bueno. O sea que cuando, para los chicos de secundaria, ¿no? Uno tiene una ecuación general y para resolverlo, pues tiene poner algunas condiciones, ¿no? Cuando x igual a y es igual a tanto, digamos, esas son condiciones. Una cosa así podría decirse. Sí, en términos más simples, sí, exacto. Ahora, él también nos habla mucho de la topología, me acuerdo, y tú también seguro, porque en las matemáticas, nuestros colegas matemáticos, y tú más todavía, se escuchaba de la topología como una de esas matemáticas raras que tenían que ver con las formas, ¿no? Entonces las formas, como dice
eh, aparentemente totalmente diferentes, tenían la misma topología. ¿Y todo eso tiene que expresarse con ecuaciones matemáticas? Entonces, la topología es una área de la matemática que en principio no tiene mucho que ver con relatividad general. La topología se refiere a condiciones, las llamamos globales, ¿no? O sea, son propiedades globales de un espacio. La relatividad general, como está hecha para cosas mundanas, ¿no? Cosas mundanas son los satélites, esos satélites geoestacionarios que orbitan alrededor de la Tierra, por ejemplo, que sirven para Elon Musk, que funcionen sus sistemas de cronometraje y tengamos todos internet y todo esté funcionando, ¿no? Canales de televisión por señal que viene del espacio, etcétera. Todo eso tiene que ser corregido de tiempo en tiempo porque la relatividad general tiene un efecto sobre retardo del tiempo, que el tiempo no es igual encima de una superficie, de un cuerpo que pesa tanto con respecto al tiempo, al pasar del tiempo en una superficie mucho más masiva, ¿no? Entonces la Tierra ejerce un efecto pequeño, pero lo ejerce sobre el tiempo y entonces para cronometrar relojes, para sincronía de los relojes, entonces necesita una corrección relativista, ¿no? Entonces hasta para eso se usa relatividad general. Claro que también se utiliza para observaciones astronómicas y ahora para entender el fenómeno del agujero negro en el centro de la galaxia. La topología se refiere a situaciones, a propiedades globales de un espacio. Entonces, hay un espacio, un triespacio curioso que se llama el tritoro. El tritoro es un cubo que tiene sus lados opuestos identificados. Entonces, un cubo tiene 6 caras, entonces 3 pares de caras están identificados. Entonces, por ejemplo, la tapa inferior con la tapa superior, la de los lados y la de estos lados, identificados por pares, eso es un tritoro. El tritoro es una variedad topológica que tiene volumen finito, ¿no? Porque está bien delimitado por las caras, pero tiene propiedades entonces de esa identificación que lo hacen muy diferente, por ejemplo, al espacio tridimensional euclidiano. Bueno, o sea que en cierta manera es una abstracción que hizo Penrose bastante compleja, parece que era su especialidad, ¿no? Como matemático. Cuentan que desde pequeñito le gustaba mucho y la gente lo quiere bastante, lo admira bastante. Ahora, él era no, era alumno o profesor de Hawking, Compañero, compañero, ¿no? compañero. Trabajaban juntos. Hicieron trabajo juntos, sí, pero ellos no estudiaron simultáneamente, no. Uno estudió en una universidad en Cambridge y el otro estudió en Oxford, ¿no? Ya. Bueno, y parece que de repente también él hubiera participado en algo en este reconocimiento. Ahora bien, tú Entonces, como... entonces, ya que lo mencionaste, disculpa que te corte, solo para completar, ese teorema de la singularidad que encontró Penrose, ese teorema tiene aplicación en cosas locales. Stephen Hawking hizo un paralelo a ese teorema, más o menos de forma independiente, para el universo, ¿no? Entonces, el famoso Big Bang, que nosotros hoy día entendemos como una singularidad, surge de un teorema de Hawking sobre singularidades globales, ¿no? O sea, globales, o sea, se refiere a todo el universo, a todo el espacio-tiempo. Bueno, algunos dicen, pues si hubo Big Bang, ¿por qué no puede haber lo contrario? O sea, en cierta manera podría decirse que el, el universo surgió de un inimaginable agujero negro. Podría ser, hay personas que trabajan en eso y existen, digamos, no son muy numerosas, la comunidad que trabaja esa hipótesis no es muy numerosa, pero es batalladora, es insistente.
sobre la posibilidad de que el universo vino de una fase anterior, se contrajo y después se expandió de nuevo, ¿no? Eso se llama universo de Big Bounce. Bounce es rebote, ¿no? El grande rebote. Ok, bueno, ahora tú esperabas un poco que este premio Nobel sea, o en algún momento el premio Nobel sea adjudicado a gente relacionada con los agujeros negros. En realidad no lo esperaba para este año, digamos, este año en particular, porque siempre hay que reconocer que hay muy buenos trabajos que salen y personas que merecen, digamos, que están en la fila esperando su reconocimiento. El caso de Roger Penrose es porque él lo está esperando hace bastante tiempo en realidad, ¿no? O sea, yo lo esperaba así, pero no ahora, esperaba antes. Él ya tiene una cierta edad y entonces estaba en la hora, sí, porque sabes que los premios Nobel no se entregan a personas fallecidas, ¿no? Entonces tienen que entregárselos en vida. Entonces creo que llega en el momento cierto, ¿no? Mejor ahora que más tarde, ¿no? Que llega a destiempo, digamos. En el caso de los otros dos, son relativamente jóvenes, ¿no? El astrónomo Reinhard Hensel y la astrónoma Andrea Ghez. Ellos son jóvenes relativamente todavía, ¿no? Entre 50 y 60 años, digamos, de edad todavía están relativamente jóvenes, pero Penrose ya llegó en la hora cierta para Penrose, ¿no? Bueno, entonces, ahora bien, finalmente en la Universidad Nacional de Ingeniería hay también astrónomos que están interesados en cosas curiosas, lejanas a la Tierra. La astronomía apasiona a la gente joven. ¿A qué se debe eso? ¿A una especie de espíritu religioso, de origen? ¿Cuál es tu interpretación? No, yo creo que es lo que llamaría vocación científica, ¿no? Es inexplicable desde el punto de vista psicológico o psicosocial, es simplemente que una persona en algún momento de su vida se ve algo, escucha algo, ¿no? O conoce a alguien y entonces en la cabeza de esa persona dice, yo quiero hacer eso, ¿no? Yo quiero ser mejor que ese fulano que está ahí hablando y entonces corre atrás de sus sueños, ¿no? Y yo tengo una alumna de iniciación científica, ella todavía está terminando el bachillerato y ella vino a buscar un colaborador, un orientador, un asesor y me dice que el motivo por el cual lo hizo es porque el observatorio donde yo trabajo es un observatorio que a los domingos está abierto, en realidad sábados y domingos está abierto al público y dice que ella vino cuando tenía 10, 11 años y quedó impactada, ¿no? Al ver el telescopio, ¿no? Un telescopio enorme, gigante. Y entonces, desde que vio eso, siempre dijo, yo voy a estudiar física y cuando estudie física voy a ir a buscar un asesor en el Observatorio Nacional, ¿no? Y ahí me encontró. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias por esta entrevista. Bueno, amigos, creo que eh, con lo que nos ha explicado Armando, comprendemos un poquito más sobre los misteriosos agujeros negros que han sido motivo del Premio Nobel de Física 2020. Gracias, Armando. Será hasta una próxima entrevista. Ok, Modesto, muchísimas gracias por tu invitación y ha sido un muy enorme placer estar con tus oyentes y será hasta cualquier otra oportunidad. Un fuerte abrazo. Bien, amigos, con nosotros será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao.